Hoy es la parte más complicada para entender porque hay que conocer un poquitito de sistema de control, ¿verdad? Lo que hacen los ingenieros normalmente es analizan un regulador de velocidad y ponen la función de transferencia del generador, que se acuerdan ustedes que nosotros vimos la ecuación de oscilación de la máquina síncrona, y también la función de transferencia del sistema de potencia. Entonces, nosotros como ingenieros lo que hacemos es proyectamos el sistema de control y analizamos cómo va a ser su respuesta, ¿verdad? Nunca una respuesta a un sistema de control puede ser inestable. Siempre tiene que darnos una respuesta de tal modo que salvemos el sistema, ¿verdad? Que no colapse ni por frecuencia ni por tensión, ¿sí? Ambos parámetros colapsan el sistema eléctrico. Bueno, vamos a hablar un poco de la clase de hoy y después vamos a hablar un poco sobre el examen de la próxima clase. Está bien, voy a presentar entonces acá y le voy a mostrar el tema que tenemos por ahí. Muy bien. Solo me confirman si sale bien en la pantalla y si me escuchan. Si me confirman, empezamos. Sí, profe, confirmado. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a repasar un poco lo que ya dimos y entrar un poquitito en algunos modelos de sistema de control, ¿verdad? Nosotros estuvimos analizando en esta primera parte de nuestra materia que el equilibrio entre generación y demanda está relacionado por la frecuencia, ¿verdad? Entonces, la frecuencia está relacionada con el equilibrio entre generación y demanda, ¿sí? Eso es lo que nosotros estuvimos analizando un poquitito y es el primer parámetro fundamental. También en modo de comentario acá, todos los generadores síncronos de la red funcionan en sincronismo, ¿sí? Y la frecuencia es 50 Hz y el giro de todas las unidades generadoras tienen que estar en sincronismo, ¿sí? Eh, en relación a lo que comenta acá, acá está hablando de la velocidad, ¿verdad? De rotación de la máquina síncrona. Depende también de los pares de polo, ¿sí? Hay una fórmula que está relacionado la velocidad mecánica, ¿verdad? Velocidad de rotación mecánica con los pares de polo de la máquina síncrona. Los pares de polo de la máquina síncrona son los circuitos magnéticos que tiene nuestro generador, ¿sí? Eso influye también, ¿verdad? Por eso se acuerdan que yo le decía, las máquinas que son turbogeneradores, que son de turbina a vapor, tienen pocos pares de polo y tienen alta rotación, ¿sí? Porque esa es una característica mecánica, ¿verdad? De la turbina a vapor. Funcionan, tienen buen rendimiento a alta rotación. Con relación a las máquinas de gran porte y generadores de mucha potencia que tienen un valor nominal más grande, normalmente como es una inercia muy grande, giran a velocidades menor con relación a los turbogeneradores. Entonces, las unidades generadoras, por ejemplo, hidráulicas, que son máquinas de gran porte, normalmente giran a menor velocidad y tienen mayor pares de polo. Esa es una condición entonces y es un aspecto constructivo de la máquina, ¿verdad? ¿Ok? Entonces los pares de polos tienen una influencia con la rotación nominal y el valor de la rotación nominal que tiene que tener mi generador o mi máquina síncrona, ¿sí? Hablamos siempre de velocidad mecánica. Ok, entonces tenemos aquí una analogía de la potencia aportada por la turbina
el sistema eléctrico que está acá y la potencia de la demanda de las cargas, que es lo que constantemente estamos haciendo. Nosotros vimos que nuestra demanda varía, ¿verdad? Constantemente, en cada horario está variando. Entonces, la máquina está aportando potencia y está variando constantemente esa potencia, acompañando la demanda de nuestro sistema eléctrico de potencia. Entonces vimos, en régimen permanente, cuando la frecuencia está en 50 Hz, está estable, sin perturbación, entonces el torque mecánico es igual al torque eléctrico. ¿Sí? Y se acuerdan que vimos la otra fórmula, no existe torque acelerante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en equilibrio. Y a eso le llamamos nosotros régimen permanente. El otro régimen es cuando hay una perturbación. Alguna cosa ocurrió en el sistema y mi sistema de control sensibilizó y tiene que dar una orden de salida, una actuación. Ese sería el régimen transitorio. El régimen transitorio, entonces, cuando hay un desequilibrio entre el torque mecánico y torque eléctrico dentro de la máquina síncrona estamos analizando. ¿Sí? Entonces, lo que hace mi sistema de controles, cuando entró en régimen transitorio, toma alguna acción y me devuelve de nuevo al nuevo régimen permanente. ¿Sí? Ese sería eh, el proceso, ¿verdad?, que hace mi sistema de control. ¿Sí? Entonces, un indicador en lo que nosotros estamos estudiando acá, en dinámica, un indicador donde mi sistema está en estado transitorio es cuando el torque mecánico es distinto al torque eléctrico. Bien. Vamos a poner un ejemplo ahora, y el ejemplo consiste en lo siguiente. Es una unidad generadora que no tiene regulación de velocidad. Y vamos a ecuacionar un poquitito acá y vamos a ver qué va a pasar con un modelo de una máquina síncrona sin regulación de velocidad. Y vamos a mirar un poquitito lo que dice acá el ejemplo. Acá me está diciendo que mi sistema está en régimen permanente. Recién vimos, torque mecánico y torque eléctrico están en equilibrio. La frecuencia del sistema eléctrico potencia es 50 Hz. Y hay una demanda actual que se está cumpliendo que es de 10.000 megavatios. ¿Sí? Esa es la demanda del sistema ahora mismo. Así como nosotros comentamos sobre la energía cinética girante, ¿verdad? O la energía girante de las unidades generadoras. Acá me dice también que en esta condición que está acá de 10.000 megavatios, mi máquina está girando. Y la energía cinética que tiene mi máquina es de 100.000 megajoules. ¿Sí? Esa sería la energía cinética entonces que tiene mi unidad generadora cumpliendo este criterio de la demanda, 10.000 megavatios de potencia. ¿Ok? Entonces, esta sería la energía cinética girante. Me plantea acá lo siguiente. En esa condición, aquí estamos en régimen permanente. Surge, dice acá, un régimen transitorio. ¿Sí? Hay una perturbación en mi sistema. ¿Cuál es? Me dice que la demanda aumentó en 100 megavatios. 100 megavatios aumentó mi demanda. ¿Ok? Entonces acá tenemos que la variación de energía con relación al tiempo. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que la derivada de trabajo con relación al tiempo es potencia, ¿verdad? Y la razón que está acá me está dando acá es menos 100 megavatios. ¿Por qué menos 100 megavatios? Porque aumentó la demanda en 100 megas. ¿Sí? Eso entonces es una potencia que va a frenar a la máquina síncrona y ese freno va a hacer que la frecuencia decaiga. Por eso tiene un signo negativo esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra primera ecuación que está acá. Vemos que la potencia, ¿verdad? O la variación de la energía cinética con relación al tiempo es menos 100 megavatios. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que nosotros siempre decimos? Si hay un aumento de carga, es como un freno a la máquina. El otro caso contrario, si hay un rechazo de carga,
es un torque acelerante que va a subir la velocidad de la máquina. Bien, entonces tenemos nuestra primera ecuación aquí. Le vamos a llamar 1 a esto que está acá, a esta ecuación que está aquí. Vemos entonces que tenemos una variación de energía cinética en relación al tiempo de menos 100 megavatios. Bien, esta fórmula que está acá, nosotros habíamos desarrollado en la unidad que se llamaba ecuación de oscilación de la máquina síncrona. Nada más vamos a repasar un poquitito acá. Tenemos la fórmula de la energía cinética, que es un medio por el momento de inercia, al cuadrado entonces de la velocidad de rotación de mi máquina síncrona. ¿Sí? Eh, como tenemos esta expresión que está acá, que sería la derivada de la energía cinética en función al tiempo, aquí el libro lo que hace una derivada de la expresión que está aquí, que sería la fórmula de la energía cinética. Entonces derivó esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que es toda esta expresión que está acá es derivada en función al tiempo. ¿Ok? Bien, haciendo esta derivada en función al tiempo y desarrollando acá, nos queda entonces toda esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Donde la variación de omega con relacionada a la variación t, esto es una aceleración que está teniendo entonces mi máquina síncrona. ¿Ok? Entonces, omega sub 0 es la velocidad inicial que tenía. Antes de la perturbación, mi máquina síncrona estaba girando a la velocidad omega sub 0. Después de la perturbación, entonces varió ese omega sub 0, porque nosotros sabemos que va a ser un torque acelerante negativo. Es frenado eso que está aquí. Va a disminuir entonces la velocidad de rotación. ¿Ok? Entonces, ponemos aquí los valores que tenemos ya con relación a la energía cinética que me da acá, que es 100.000 megajoules, como está acá, ¿sí? 100.000 megajoules, ¿ok? Bueno, eso sería la energía cinética y es toda esta expresión que está acá, un medio J omega sub 0 es la energía cinética, así como estamos viendo acá. Nos quedó este número 2 acá, que es de la derivada también, y nos queda toda esta expresión aquí. Bien, estamos derivando nada más entonces la fórmula de la energía cinética de nuestra máquina síncrona. ¿Ok? Acá me da inclusive la nomenclatura, ¿verdad? Me dice que J es la inercia de la máquina rotativa y omega la frecuencia en radianes por segundo. Omega sub 0 entonces la frecuencia inicial. ¿Sí? Omega sub 0 la frecuencia antes de la perturbación. Omega la frecuencia después de la perturbación. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Ya tenemos esta ecuación que está acá, que vimos hace rato. Diferencial omega sub c, diferencial t, es menos 100 megavatios. Que esta ecuación que está acá, ¿sí? Diferencial omega sub c, o variación de energía cinética con relación al tiempo, es menos 100 megavatios. Si ustedes se fijan aquí, lo que hicimos acá es esta fórmula que está aquí, la variación de energía cinética con relación al tiempo, es esta misma fórmula también acá, ¿sí? Entonces, vamos a igualar estas dos expresiones, y es lo que va a hacer acá, ya que son iguales las dos formulaciones que está aquí. ¿Sí? Igualando entonces estas dos ecuaciones que está aquí, nos sale este valor que está acá, que esto sería la variación de velocidad con relación al tiempo, ¿sí? Sería entonces menos 0,005 segundo a la menos 1. Esta tasa de variación nos dio acá. Bien. ¿Qué significa este valor? ¿Qué significado es para mí este valor que me dio aquí en la ecuación? Menos 0,005 segundo a la menos 1. Fíjense lo que me dice acá. Y este es el comportamiento y estamos analizando especialmente la energía cinética de la máquina síncrona. Eso es lo que estamos teniendo nosotros ahora.
Recalcando y volvemos a repetir, estamos simulando, ecuacionando una máquina síncrona sin regulación de velocidad, sin regulador automático de velocidad. Bien, con relación al valor que nos dio acá, el resultado me dice lo siguiente, lo cual indica que en el sistema que estamos considerando, un incremento de demanda de 100 megawatts, es decir, de 1%, y 1% dice acá porque se acuerdan que en la condición nominal la demanda es 10.000 megavatios. ¿Sí? Esa es la potencia, la demanda en condición de régimen permanente que estaba mi sistema de potencia. El 1% de esto, el 1% de 10.000 me da este valor que es 100. ¿Sí? Entonces eso me dice acá la primera solución. El 100 megavatios quiere decir una perturbación o un incremento de 1% con relación entonces a- al estado estable que estaba. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Según la formulación que está acá. Entonces, 1% de perturbación provoca que la frecuencia comience a caer a razón de menos, perdón, 0,05% cada segundo. ¿Sí? Entonces, una perturbación de 1% de 100 megas va a caer la frecuencia entonces en 0,05% cada segundo. Con relación a la frecuencia nominal, que es más o menos cerca de 50 Hz, aquí me da que va a ser 0,025 Hz por cada segundo. ¿Sí? Esa es la caída de velocidad que va a tener la máquina, considerando la inercia entonces girante de la máquina. ¿Ok? Fíjense ustedes que 0,025 segundos es una caída bastante grande. ¿Sí? Si nosotros hacemos nuestra tolerancia entonces, ¿se acuerdan que la tolerancia que nosotros dijimos es 50 Hz? Del lado, según la del lado Paraguay, ¿verdad? ¿Sí? Más menos 2%. ¿Sí? 2% es entonces, sería 0,02. Esa sería entonces la tolerancia, la máxima tolerancia que podemos tener en el sistema. Acá tenemos 0,025 Hz por segundo. Fíjense que esto es grande. Si el sistema de control con esta condición que está acá tarda más de un segundo, la caída de frecuencia en el sistema va a ser rápido. Entonces, esa es una condición que también tenemos que analizar, ¿verdad? Tiene que ser rápido la actuación del sistema de control. Bueno, resultado final de lo que estamos diciendo acá, de esta caída de frecuencia. Si no actuase algún mecanismo corrector, y el mecanismo corrector es nuestro regulador de velocidad primario, esta pequeña variación de carga provocaría el colapso del sistema en pocos minutos. ¿Sí? Entonces acá me está diciendo que si el regulador de velocidad no actúa aquí, en pocos minutos va a colapsar el sistema. ¿Ok? Bien, eso es lo que nos indica entonces la caída de frecuencia y la incidencia que tiene esto. Entonces, lo que hicimos ahora no es nada más ecuacionar la energía girante de la máquina, que es la energía cinética, para comprobar que realmente, si nosotros no tomamos un accionamiento de control, la frecuencia va a caer. ¿Sí? La frecuencia cae hasta llegar a una condición crítica que es la pérdida de sincronismo. Bien. Entonces tenemos un problema a nuestro sistema de potencia que vimos ahora, que es que cuando hay una perturbación, los parámetros de frecuencia varían. Otra condición más que hay que atender, y nosotros estamos hablando netamente ahora de potencia activa. Fíjense y vamos a leer lo que dice acá primero. La potencia generada en cada planta
debe atender también a otros requerimientos, además de la frecuencia. ¿Sí? El primer requerimiento, entonces, es la frecuencia, que es la que modelamos en sí. Además de la frecuencia, fundamentalmente, compromisos adoptados durante el funcionamiento del mercado eléctrico. ¿Ok? Entonces, típicamente, los sistemas de potencia están interconectados. Vemos en el gráfico acá entonces un sistema de potencia que es el área 1, que está aquí. Tenemos generación, tenemos la carga. Y el sistema está conectado acá con otra área 2, que tiene su propia generación. Y el otro sistema de potencia que es el área 3. Los tres sistemas están interconectados, ¿sí? Están anillados. Se puede dar el caso que una determinada área le venda energía a otra área con un contrato de potencia, ¿sí? O potencia contratada. Entonces, otro fenómeno que ocurre cuando hay una perturbación, aparte de la caída de frecuencia, es también que los valores programados entre áreas de potencia varían de su nivel nominal. El ejemplo que estamos acá, tenemos viendo el área 1 y tenemos viendo el área 3 que está aquí. El área 1 tiene un contrato de 100 megavatios con el área 3. Esa es la potencia entonces que tiene que estar inyectando el área 1 al área 3. Cuando hay una perturbación en un sistema interconectado así y hay un contrato entre dos áreas de flujo de potencia, la primera cosa que va a pasar es, va a caer la frecuencia en todo el sistema. La segunda cosa que va a suceder es, esta potencia, y le vamos a poner aquí, potencia, el área 1 le vende al área 3, este 100 megavatios va a cambiar de valor, ¿sí? Va a cambiar de valor porque la prioridad del regulador primario va a ser salvar el sistema del colapso. Una vez que él salva el sistema del colapso, cambian entonces estos valores entre potencias contratadas. Entonces, fíjense que tenemos que tomar dos acciones acá. La primera acción, o la acción número 1, es devolver la frecuencia a su valor nominal, que es 50 Hz. Esa sería entonces la primera acción de control. La segunda acción que estamos viendo aquí en un sistema interconectado es devolver la potencia que inyecta al área 1 al área 3, devolver a los 100 megas, que es el contrato entre las dos áreas, ¿sí? Entonces, cuando exista la perturbación, este 100 megas va a variar de valor. Y ahí entra el CAG, ¿sí? Para poder regular acá esta potencia contratada entre áreas, como estamos viendo acá. Bien, algunas funciones que me hablo acá del sistema carga-frecuencia, nosotros ya vimos los dos problemas que está acá y estos repasan por lo que vimos. Entonces, la función principal número 1, mantener en equilibrio generación y demanda. ¿Sí? Número 2, mantener la frecuencia de referencia en el sistema. ¿Sí? Y número 3, que se cumplan los compromisos de intercambio de energía entre áreas vecinas. Y este número 3 que está hablando es el número 3 acá que yo le estuve mostrando, ¿sí? Cuando hay un contrato de potencia entre áreas vecinas. Eso sería el número 3 que está acá. El otro dice se mantenga suficiente energía de reserva. Todo esto que está acá de mantener la energía de reserva, eso ya hace el control secundario suplementario. Especialmente hace con las centrales que operan, por ejemplo, con embalse. Entonces, siempre por cuestiones de operación,
se deja una tolerancia o un colchón de nivel en el embalse para poder suplir cualquier contingencia en el sistema. Eso también hace el CAG. Por ejemplo, vamos a suponer, cayó la frecuencia del sistema. Ahora el CAG tiene que volver a su valor nominal de la frecuencia. Y el CAG es el que va a indicar qué unidades generadoras son las que van a inyectar potencia para devolver la frecuencia a la frecuencia nominal y corregir ese error. ¿Sí? Entonces puede ser una cuestión de programación donde yo diga, bueno, hoy es un día donde no hay mucha demanda, pero el día de mañana va a ser verano, un día intenso, la programación es que la demanda sea alta. Entonces eso, el CAG lo que dice es, bueno, vamos a entrar a interactuar ahora con la regulación secundaria, a las centrales térmicas, que ellos cubran ahora, y vamos a dejar más holgada la central hidráulica para que acumulen más agua en el embalse. Entonces, es un ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Son varios ejemplos, le estoy tirando un ejemplo de lo que sería la energía de reserva. Esa parte ya está más relacionada con el control terciario, pero el CAG tiene mucha interferencia en esta cuestión que está aquí. ¿Ok? Entonces repetimos siempre, salvamos el sistema a la caída de frecuencia y salvamos entonces el sistema con relación a los compromisos de potencia entre áreas interconectadas. ¿Ok? Bueno, repasamos entonces la regulación primaria que ya vimos. ¿Sí? Vamos a ver nomás un modelito acá. Como dice acá, la regulación primaria, su objetivo tiene por objeto corregir automáticamente los desequilibrios instantáneos de producción y consumo. ¿Sí? La variación de frecuencia que está acá, entonces, eh, la actuación que hace con la regulación primaria es esa. Entonces, cabe resaltar siempre, en la regulación primaria, la potencia que está generando mi unidad generadora ya está en equilibrio con relación a la potencia demandada. Este o esta condición que nosotros estamos planteando acá con relación a la regulación primaria, consideramos los reguladores de velocidad con estatismo. Y eso hacemos porque en sistemas de potencia corriente alternada, la mayoría son reguladores de velocidad con estatismo. Entonces aquí ya actúa la regulación primaria, equilibra ya la potencia de mi central generadora con la potencia de la demanda del sistema. Ya están en equilibrio. Bueno, vamos a seguir entonces. Tenemos entonces una función de transferencia. Ustedes están dando sistema de control. Así que ya supongo que habrán dado que es una función de transferencia. ¿Sí? Entonces tenemos primeramente que montar la ecuación, hacer la transformada de Laplace y hallar de ahí la función de transferencia. Acá nos está mostrando una fórmula que nosotros vimos ya en la clase que se titulaba ecuación de oscilación de la máquina síncrona. ¿Ok? En esta fórmula que está acá, entonces tenemos la variación de velocidad con relación al tiempo de la máquina síncrona. Entonces, es 1 dividido 2 la constante de inercia, ¿sí? El torque mecánico y el torque eléctrico, como está acá. ¿Sí? Esta fórmula está entonces en esa clase que se llamaba ecuación de oscilación de la máquina síncrona. Otra fórmula, otra ecuación de la máquina síncrona, de ecuación de oscilación, con relación a la potencia. ¿Sí? Acá tenemos potencia mecánica y potencia eléctrica. Es entonces esta fórmula que es 1 dividido 2H, potencia mecánica menos potencia eléctrica. Variación. ¿Verdad? Son dos ecuaciones. La ecuación que está arriba es con relación al torque y la que está abajo es con relación a la potencia. ¿Sí? Esta ecuación nos describe entonces cómo se va a comportar nuestra máquina síncrona cuando sufre una perturbación. Bien. Eh, haciendo el proceso que yo le dije, teniendo la ecuación acá, está en función al tiempo. ¿Sí?
haciendo la transformada de Laplace y transcribiendo después, ¿sí?, esta fórmula que está acá en diagrama de bloque, nos queda acá con esta representación, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. PM menos PE, variación de potencia mecánica menos variación de potencia eléctrica, está aquí. Potencia mecánica menos potencia eléctrica, este es acá un sumador. Luego tenemos aquí 1 sobre 2HS, ¿sí?, que sería esto que está aquí. Y multiplicado entonces por, acá como salía, omega R, que es la velocidad de la máquina síncrona, ¿sí? Entonces lo que hicimos es, esta ecuación que está acá, pasamos acá a este diagrama de bloques de nuestro sistema de control. Ya estamos armando entonces nuestro sistema de control. Esta sería una malla de control de la máquina síncrona entonces. Bueno, tenemos entonces acá ya nuestra malla de control de la máquina síncrona. Con relación a la frecuencia, existen unas cargas que tienen una incidencia con la frecuencia nominal. Si ustedes se acuerdan de la fórmula de la reactancia inductiva, ¿sí?, de un inductor cualquiera, es 2pi por frecuencia por la inductancia. Eh, la frecuencia que está aquí, perdón, la reactancia inductiva que está aquí, tiene una relación con la frecuencia, ¿sí? La frecuencia que está acá tiene una incidencia directa con la reactancia inductiva. Acá me está diciendo entonces que si hay ciertas cargas de mi demanda que no tienen ninguna relación con la frecuencia. Esas cargas que dice acá que eh, algunas cargas demandan una potencia independiente de la frecuencia de alimentación, son las cargas resistivas, ¿sí? Sea cual fuere la frecuencia, él no tiene incidencia en él, ¿sí? Bien, siguiendo la nomenclatura acá, dice que delta PL le llama al incremento de potencia independiente de la frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando hay un más 100 mega de demanda, si son cargas resistivas, no tiene incidencia con la frecuencia. Hay algunas otras cargas, ¿sí?, donde dice acá cargas que corresponden a un incremento de frecuencia al aumento de la demanda, que sí tienen incidencia con relación a la variación de frecuencia. Y esas son las cargas reactivas, así como lo estuve comentando acá abajo, ¿sí? Entonces hay cargas que son sensibles a la frecuencia y cargas que son insensibles, no tienen ningún efecto, ¿ok? Bien, seguimos entonces acá, tenemos D, la constante de sensibilidad de la carga de la frecuencia. ¿Se acuerdan de nuestro gráfico acá? Tenemos el torque mecánico en este sentido, el torque eléctrico en el sentido contrario. Y aquí tenemos esto que está acá, que es dA por omega sub n, como estamos viendo acá. Y eso le llama el torque T sub D, que es el torque de amortiguamiento, ¿sí? Fíjense que este D sub A por omega sub n, ¿sí?, este torque de amortiguamiento, sigue o tiene el mismo sentido que el torque mecánico, ¿sí? Entonces, las cargas que tienen relación con la frecuencia utilizan una constante D. La constante D es un mecanismo de amortiguamiento a la variación de frecuencia, ¿sí? Y este D por delta omega sub R es entonces D por omega sub n aquí. Cambia nomás la variable en poquitito de nombre, ¿sí? Este sería entonces el coeficiente de amortiguamiento como estamos viendo acá. ¿Ok?
Bien, acá me dice, esta coeficiente de amortiguamiento y que tiene relación con las cargas reactivas, ¿sí? Todo aumento de frecuencia del omega sub R provoca un ligero aumento de la demanda de por delta omega sub R, que se opone al incremento de la frecuencia inicial, ¿sí? Entonces acá nos está mostrando justamente el par que está en este sentido acá, ¿sí? Que se está oponiendo entonces al giro de mi unidad generadora. ¿Ok? Bien. La idea ahora entonces es hacer el diagrama de bloques con relación a esto que estamos analizando acá. La fórmula genérica es esta que está acá. La variación de potencia eléctrica que está subiendo mi sistema es igual a la variación de potencia de las cargas resistivas, ¿verdad? Que no tienen incidencia con la frecuencia, más la variación, entonces, que tiene de las cargas reactivas y tienen incidencia con la frecuencia. Eso sería entonces la ecuación. Bien, para montar entonces esto que está acá, hacemos lo mismo que le dije hace rato. Hacemos la transformada de Laplace. Una vez que hacemos la transformada de Laplace, hacemos la función de transferencia y graficamos entonces nuestro diagrama de bloque, como está acá, ¿sí? Como estamos viendo acá. Fíjense que acá, delta P, que está acá, es igual a delta PL, que está aquí en el sumador. Omega sub R está acá, y este sería acá, omega sub R por D, esta zona que está aquí, está en el sumador también, ¿sí? Entonces, toda esta ecuación que está aquí, estamos transmitiendo entonces acá a este diagrama de bloques, ¿sí? Si ustedes se fijan en este diagrama de bloques, tenemos 1 sobre 2 HS, y esto era de la ecuación de máquina síncrona que vimos recién. Luego tenemos D, como está acá. Después lo que hacemos es simplificamos estos dos diagramas de bloques, y eso se da normalmente en sistemas de control, donde hay similitudes, donde se puede reducir el diagrama de bloque, ¿sí? Entonces, en estos dos diagramas que están acá en paralelo, D y 1 sobre 2 H sub S, se puede entonces reducir a un solo diagrama de bloques, que es 1, 2 HS más D, ¿sí? Entonces, en la función en terminología del Laplaciano, de Laplace, este diagrama de bloque que está acá, está representando entonces acá la variación de potencia en mi sistema de energía de potencia. ¿Ok? Eso sería entonces la formulación. Estamos formulado entonces ya, ¿sí? Una regulación tipo primaria, ¿sí? De un generador. Yo voy a un ejemplo con relación a lo que modelamos recién, ¿sí? El ejemplo dice que hay dos unidades de 250 MVA. Ah, no, no tenemos acá. Dos unidades de 250 MVA. Una demanda de 200 megavatios. Me da el valor de la constante de inercia H, 5 segundos. Y la potencia base es 250 MVA. ¿Sí? Bien, acá dice, cuando varía 2%, cuando la frecuencia varía 1%. ¿Sí? Ese sería el coeficiente de este sistema. 2% de carga tiene una incidencia de 1% en la variación de frecuencia, ¿sí? Entonces el problema nos dice acá armar diagrama de bloques con una potencia de 500 MA y después la desviación de frecuencia sí pierde 20 MB. ¿Cuánto sería? Bien, siguiendo lo que ya tenemos aquí nosotros entonces, diagrama de bloques, vamos a calcular, ¿sí? Pasamos la constante de inercia H que ya tenemos de datos, pero pasamos a la base de 500 MB. Bueno, tenemos después la constante de amortiguamiento D que está aquí, ¿sí? Que está refiriendo a la potencia base de 500 MB con un valor de 0,8. Teniendo en cuenta que no hay regulación de velocidad, entonces delta PM es 0,
Y así se quedaría entonces nuestro diagrama de bloque. ¿Sí? Sustituyendo los valores acá de H, E, D, aquí, nos queda así, en este sentido, este diagrama de bloque. ¿Sí? Bueno, acá dice que un incremento de carga de 20 megavatios negativo, cuya transformada en Laplace es menos 0,04 sobre S. Bien. Analizando entonces esto que está aquí, metiendo los valores, vemos aquí entonces que la frecuencia llega al valor de delta omega sub R, ¿sí? Con un error acá de 0,05. ¿Ok? La variación de frecuencia entonces, 2,5 Hz ante la variación de carga 4%. Ok, entonces vemos acá que se genera un error en nuestro sistema de control y ecuacionamos entonces en Laplace. Hicimos el diagrama de bloque que está acá teniendo en cuenta todas estas características y nos da entonces como respuesta final este comportamiento, ¿sí? Este sería el comportamiento entonces de la velocidad y estamos hablando de delta omega sub R que está aquí, ¿sí? Cuando varía los parámetros de frecuencia entonces de mi máquina síncrona. Bien, ya modelamos entonces, tenemos nuestro primer modelo aquí, esto que está acá, de la máquina síncrona. Ahora vamos a ir incrementando nuestros reguladores de velocidad, ¿sí? Y esto que está acá sería entonces en el diagrama de bloques, nuestro diagrama de control. El primer regulador que nosotros vimos es el regulador isócrono, ¿sí? El regulador isócrono entonces siempre mantiene la frecuencia constante, ¿sí? No tiene caída de frecuencia. El único problema de esto que está acá, como ya vimos, es que no puede compartir la carga entre la unidad generadora en paralelo. Esa característica tiene el regulador isócrono, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 unidades generadoras que están alimentando acá una barra, y aquí tenemos nuestra línea y nuestra carga. Si yo tengo un generador isócrono o un regulador de velocidad isócrono, ¿verdad? Con máquinas así en paralelo, me va a ser complicado porque todas las unidades generadoras van a pelear automáticamente por una cuestión de inercia, ¿verdad? Para poder tomar esa carga si hay un aumento de demanda en el sistema. Pero no podemos controlar nosotros, así como les dije en la clase pasada. No podemos decir, la máquina 1 va a llevar 10%, la máquina 2 otro 10% y la máquina 3 80%. ¿Sí? Por eso, este sistema de regulación de máquina isócrono se representa en los sistemas aislados. Un sistema que tiene su propia generación, su propia línea y su propio sistema de distribución. Este regulador, como vimos, no me sirve cuando tengo unidades generadoras trabajando en paralelo. Y en sistema de potencia, todas las unidades generadoras trabajan en paralelo, ¿verdad? Así que por eso no me sirve este regulador isócrono. El otro sistema de frecuencia que vimos de regulación de velocidad es este con estatismo, que ya tiene un comportamiento diferente, ¿verdad? Fíjense, a medida que voy tomando carga, disminuye la frecuencia, ¿sí? Con relación entonces al valor de la potencia que toca acá mi recta, ¿sí? Bien, haciendo esta cuestión que está acá, que ya vimos nosotros en la clase pasada, y el ejercicio era acá de regulación de velocidad con estatismo. Tenemos nuestro diagrama de bloque aquí. La letra R que está acá es el estatismo de la máquina. Esta sería la letra R aquí.
Y esto que está acá sería entonces la parte de regulación, ¿sí? El estatismo y la regulación acá de velocidad. Esto que está acá es una disminución de diagrama de bloque. Disminuimos este diagrama en estos dos diagramas serios, ¿sí? Esto se da entonces en el sistema de control y en el libro OGATA existe una tabla de reducción de diagrama de bloque. Acá se redujo entonces el diagrama de bloque de mi sistema, ¿ok? Entonces tenemos aquí el estatismo en la máquina, que el estatismo yo dije que es la pendiente acá, ¿sí? De esta recta, ¿sí? Sería la pendiente entre esto y esto que está acá. Esto sería entonces el, la pendiente y la característica de estatismo. Esta fórmula que está aquí sale entonces de esta recta del estatismo, de la pendiente del estatismo. ¿Sí? Entonces el estatismo es la relación negativa, porque la pendiente es negativa. Incremento relativo a la frecuencia, incremento relativo entonces a la potencia. Eso sería el estatismo en la máquina. Vemos que en el estatismo es diferente. Aquí se ocasionó la perturbación, hubo una caída de velocidad, sensibilizó el sistema de control y devolvió otra vez a nuestra unidad generadora en una velocidad muy próximo a la velocidad nominal, ¿sí? Hay errores entonces aquí, en esta parte, que nosotros ya vimos la pasada, esa parte ahí. ¿Ok? Tenemos entonces dos máquinas, la máquina uno y la máquina 2 que están con estatismo acá, ¿correcto? Entonces, eh, como ambas tienen estatismo distinto, yo puedo repartir la carga tranquilamente entre ellas. ¿Ok? Bien. Esta característica que está acá se llama entonces estatismo. Profe, Sí, señor. si tienen estatismo distinto, vos podés repartir las cargas entre ellos, ¿verdad? Y si Así llegan a mismo. tener estatismo iguales, ¿qué pasa? Se reparte de manera igual en todas las unidades generadoras. Por ejemplo, Equitativo, entonces. equitativo. Por ejemplo, tenés 100 megas y tenés dos unidades generadoras con estatismo iguales. Se van a repartir en parte iguales las cargas. Eso sucede cuando son estatismos iguales. Bueno, aparte de eso, hay en la malla de control de la regulación primario algo que se conoce como potencia de referencia, ¿sí? Así como cualquier sistema de control que ustedes, por ejemplo, eh, tienen un aire acondicionado, ¿sí? Que prenden el control y tienen la temperatura que es 20 grados, 22 grados. Ese sería el set point que ustedes le colocan, ¿verdad? También el sistema de control de velocidad tiene valores de set point, o le llama aquí con el nombre de potencia de referencia. Acá me dice, si yo cambio la potencia de referencia, ¿qué efecto va a tener acá en mi curva de estatismo? Y eso se utiliza en un control electrónico que regula la velocidad de las máquinas. Yo puedo hacer esa opción también, cambiar el set point, cambiar mi potencia de referencia. Fíjense que dice acá, es posible modificar la potencia de referencia en el generador, introduciendo una consigna de potencia en el lazo de regulación primaria tal como lo indica. 2. De esta forma, cualquier variación de la referencia de potencia se traduce en régimen permanente en una variación de la apertura de admisión y por tanto una variación de potencia en la salida del generador. Y este que está acá es el más importante. Vamos a subrayar acá justamente para que lea. La acción de modificar la consigna de potencia equivale gráficamente a desplazar verticalmente la característica frecuencia-potencia. Entonces, cuando yo cambio el set point de mi sistema de control, de mi regulación de carga-frecuencia primario, esto es lo mismo que desplazar mi recta de estatismo
paralelamente hacia arriba. ¿Sí? Entonces, yo puedo cambiar acá, donde dice referencia de potencia. Puedo cambiar acá y desplazo entonces esta recta de estatismo verticalmente hacia arriba. Por ejemplo, yo estaba trabajando con la recta A, cambié acá la referencia de potencia, me desplazó verticalmente acá la recta paralelamente hasta el punto C. Bien. Dependiendo del caso, si por ejemplo es un sistema de control de velocidad de un área que no está interconectada, entonces el CAG, que es el control suplementario, puede dar una orden de cambiar la referencia de potencia. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, hay un equilibrio de demanda-generación, pero con caída de frecuencia? Vamos a graficar un poco acá para poder explicar lo que quiero entender. Voy a hacer este mismo gráfico que está acá, que sería, soy más grande aquí, sería este eje acá velocidad y este eje potencia. Voy a decir acá, voy a hacer esta curva que está aquí, que sería mi estatismo. Esto sería la frecuencia y esto sería la potencia. Y este sería el estatismo entonces de mi máquina. Bueno, voy a decir lo siguiente. Estaba yo operando aquí en régimen permanente con 200 megas. 200 megas. Voy a poner acá megavatio, la unidad de medida de mi potencia. Y en 200 megas yo estaba en condición de equilibrio a una frecuencia de 50 Hz. ¿Ok? Frecuencia, entonces vamos a poner aquí en hercios. Bueno, esto es en régimen permanente. Ocurrió una perturbación en mi sistema. Aumentó 100 megas más. Estaba trabajando con 200 megas. Subió la demanda. Entró la hora pico y aumentó en 100 megas. Entonces de 200 megas más 100 pasó ahora la máquina a operar con 300 megas. ¿Sí? Evidentemente, si está con 300 megas acá, la curva de estatismo me dice que la frecuencia va a disminuir. ¿Sí? Y va a ser una frecuencia menor que 50, puede ser 48 Hz, por ejemplo. Bien. Una de las maneras de poder suplir el error de la frecuencia, y el error de la frecuencia está aquí, en este pedacito que está acá, para que con 300 megas vuelva la frecuencia nominal otra vez. Yo puedo desplazar para arriba verticalmente esta recta de estatismo. ¿Sí? Si yo agarro y esta misma recta que está acá, desplazo verticalmente hacia arriba, voy a trazar aquí un punto, aquí, 50. Bueno, acá voy a tratar de hacer a mano un poco una recta paralela. Fíjense lo que dice acá. Desplacé ahora esta recta A que estaba acá. Cambié acá la referencia de potencia y desplacé esta curva de estatismo a la recta B para arriba. Desplacé para arriba hasta que encontré una recta paralela donde que para 300 megas me opera acá a la frecuencia de 50 Hz. Entonces, tener en cuenta eso. Cambiar de referencia de potencia para una máquina con regulación de velocidad, con estatismo, implica desplazar verticalmente la recta de estatismo para arriba. Eso me ayuda
a corregir la frecuencia. ¿Sí? Y es lo que hace también el CAG. ¿Se acuerdan que el CAG, el control suplementario, elige cuáles son las unidades que van a participar en el CAG y da esa señal de referencia de potencia? Y toma esta misma acción que está acá. Levanta entonces la recta de estatismo para arriba. Eso significa entonces cambiar de referencia de potencia. ¿Ok? Y teniendo en cuenta, le repito nuevamente, que eso puede hacer el CAG para devolver la frecuencia. ¿Se acuerdan que nosotros vimos los casos la clase pasada? En la regulación primaria con estatismo se hace la variación de velocidad de la máquina y nos entrega potencia demandada igual a potencia generada, pero con una caída de frecuencia. ¿Sí? Y ese pequeño error tiene que corregir entonces el control suplementario o secundario. ¿Sí? Entonces, una de las maneras de corregir ese error es acá, cambiando la referencia de potencia y desplazando para arriba acá esta recta de estatismo. ¿Ok? Regulación primaria de un sistema con carga dependiente de la frecuencia. Dice acá, para estudiar el efecto global de la regulación primaria sobre la frecuencia del sistema, debemos considerar tanto el lazo de control como el efecto dependiente entre la demanda y la frecuencia. Bien. Acá tenemos este siguiente gráfico. Y la cuestión que me plantea es lo siguiente. Si yo tengo un sistema de potencia grande, ¿sí? Tengo 30 unidades generadoras y quiero simular cómo va a ser la respuesta de todas esas unidades generadoras cuando en mi sistema de potencia hay un aumento de demanda o hay una perturbación. Es muy difícil construir o es más trabajoso construir 30 diagramas de bloques de cada unidad generadora y eso meter todo en un mismo sistema de control y analizar. En vez de hacer todo ese trabajo que me está diciendo acá, acá me dice, si representamos todos los generadores de un sistema mediante un único generador equivalente, ¿sí? Buscamos entonces un único generador equivalente que me represente a todos los generadores del sistema de potencia. ¿Sí? Entonces, la constante de inercia H equivalente sería la constante de inercia representativa promedio de todas las unidades generadoras de un mismo sistema de potencia. ¿Sí? Acá me dice, la constante de inercia H que sea igual a la suma de toda la constante de inercia referida a la misma potencia base. ¿Sí? Podemos representar la relación entre potencia mecánica a los generadores, la demanda y la frecuencia a través de diagrama de bloque. ¿Sí? Entonces aquí está. Este sería H equivalente, ¿sí? Sería la constante de inercia de todas las unidades generadoras equivalentes. D sería la sensibilidad de la carga a la frecuencia. Y esta sería la colaboración de potencia mecánica de cada unidad generadora hasta N. Esto me está diciendo y mostrando acá. ¿Sí? Puedo tener entonces este modelado sistema de control, ¿ok? Con relación entonces a representar varias máquinas síncronas en un mismo sistema de control. Eso me acorta un poco los cálculos. ¿Sí? Esos tipos de trabajos se hacen mucho en sistemas de control. Es reducir los diagramas de bloques y que la malla de control te quede la más corta posible para poder trabajar con él. Bien, acá me sigue mostrando la variación de frecuencia que está acá. Va a ser igual entonces a delta PL, ¿sí? Dividido el estatismo de todas las máquinas de 1 hasta N, porque estoy hablando de varias unidades generadoras. Cada unidad generadora tiene su estatismo y acá entonces está el estatismo de todas las unidades generadoras. ¿Sí? Tenemos este D, el coeficiente de sensibilidad a la carga a la frecuencia. ¿Sí? Entonces tenemos acá el estatismo equivalente. El estatismo equivalente sería 1 dividido 1 sobre los estatismos de todas las unidades generadoras. ¿Sí?
Ok, acá entonces me dice que la característica de demanda-frecuencia del régimen permanente viene por la constante beta que está aquí. Y la constante beta es delta PL sobre delta omega negativo. Y esto es igual a 1 sobre el estatismo equivalente más D, que es el coeficiente de sensibilidad de la carga con la frecuencia. ¿Ok? Entonces estamos viendo un método para modelar varias unidades generadoras entonces en un único diagrama de bloques. ¿Sí? Dice acá la frecuencia decrece debido al estatismo de los generadores, la demanda decrece ligeramente debido al deceso de frecuencia y la generación aumenta hasta compensar el incremento de demanda inicial menos la reducción de demanda por efecto de la frecuencia. ¿Ok? Bien. Entonces vimos entonces un método de cómo representar en un mismo diagrama de bloque varias unidades generadoras. Esto entonces sería la parte de regulación primaria, ¿verdad? Luego tenemos la regulación secundaria, ¿sí? Y se acuerdan que vimos el gráfico que demostraba que primeramente en la caída, primero actúa la regulación primaria, después actúa la regulación secundaria, ¿sí? En la regulación secundaria entonces tenemos que devolver la frecuencia con relación a la frecuencia nominal. Ante cualquier variación de carga, la acción de control de regulación primaria permite recuperar el balance entre potencia consumida, que es potencia eh, generada, y potencia demandada. Pero no se resuelven dos problemas. La frecuencia queda desviada respecto a la referencia, ¿sí? Tenemos entonces una frecuencia distinta a la nominal. También, problema número 2, el reparto del incremento de carga entre generadores queda determinado por su estatismo, ¿sí? Por lo cual, en general, no se cumplirá los flujos de potencia programados entre áreas, ¿sí? Entonces, la potencia programada entre áreas que vimos al inicio va a ir variando por el problema que cada generador va a tomar carga de acuerdo a su estatismo. Entonces tenemos que corregir estos dos problemas acá con nuestro control secundario o control suplementario. Acá me dice el objetivo de la regulación secundaria ejecutada a través de un sistema de control denominado control automático de generación, que ese es el nombre que se le da al control suplementario. Es corregir estos dos efectos que vimos acá arriba, devolviendo al sistema la frecuencia de referencia y manteniendo los flujos de potencia programados. ¿Sí? Bien. Si yo tengo un sistema aislado, y se acuerdan que dijimos sistema aislado es cuando yo tengo una central generadora acá que alimenta a una sola carga. Ese es un sistema entonces aislado. Si yo tengo un sistema aislado, la regulación primaria ya me va a hacer el trabajo de la regulación secundaria. ¿Por qué? Porque en el sistema aislado no hay intercambio de potencia con otra área, porque es un solo sistema. Entonces, la misma regulación primaria ya me va a devolver entonces la frecuencia en la frecuencia nominal, que es lo que está diciendo acá. Fíjense, en un sistema eléctrico aislado no se necesita mantener los flujos de potencia programados con ningún área vecina. Por lo tanto, la única función del control secundario es restaurar la frecuencia de referencia. Esto se puede conseguir añadiendo control suplementario sobre la frecuencia de al menos uno de los generadores del sistema. Al ajustar la referencia de potencia sobre la unidad que actúa y devolver la frecuencia del sistema a su valor de referencia, la regulación secundaria restaura automáticamente la generación de todas las unidades del sistema. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos aquí un diagrama de bloque de lo que estamos hablando. Tenemos aquí partido dos unidades generadoras, ¿sí? La que está arriba, que está acá, y vamos a analizar un poco cada uno de los casos. Esto sería el estatismo acá de la máquina. Eh,
Esto sería el regulador de velocidad, la turbina y la salida aquí de la máquina. Entonces, el diagrama de bloque que está arriba, esto que está acá, es un diagrama de bloque de una unidad generadora que tiene control suplementario o control secundario. El que está abajo, fíjense que acá tenemos el estatismo, la regulación y la turbina y la referencia de potencia que está acá. Es una unidad solamente con regulación primaria. Entonces me está diciendo acá que yo puedo tener varias unidades generadoras y solamente algunas de ellas van a participar en la regulación suplementaria. Y eso es lo que me está indicando acá el diagrama de bloques, así como estamos viendo, ¿sí? Tenemos en total acá ya la salida, ¿sí? La constante de inercia y B, que es la sensibilidad de la carga y la frecuencia, ¿sí? Y tenemos aquí, entonces, la acción de control suplementaria. ¿Ok? Entonces hay dos posibilidades de que tengamos y normalmente son así en las centrales generadoras. ¿Ok? Entonces, lo que está acá, el primer caso de un CAG, y el objetivo del diagrama de bloque de este CAG, de la regulación secundaria que me está mostrando acá, es corregir el error de la frecuencia. Acá estamos, delta omega, ¿verdad? Entonces es la variación de frecuencia y eso tiene una acción acá directamente en mi diagrama de bloque para poder corregir. Ok, este es el primer caso. El caso número 2 entonces es el compromiso entre áreas. ¿Sí? Tenemos acá un área 1 y un área 2. El área 1 tiene un contrato de potencia P12 que le tiene que ceder entonces al otro área, el área 2. Área 1, área 2 le vende energía. ¿Se acuerdan lo que recién dijimos? Si son máquinas con estatismo, una vez que tuvimos una perturbación, el regulador primario va a actuar y este valor de la potencia P12 va a variar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estatismo de cada máquina va a tomar más carga y va a variar esta potencia contratada. Entonces, primero, devolvemos la frecuencia del sistema. Segundo, vamos a poner otra vez esta potencia programada en su valor que estaba originalmente, antes de la perturbación. ¿Ok? Para poder hacer eso, dice acá, a efectos de control frecuencia-potencia, podemos representar cada área mediante un único generador equivalente. ¿Sí? Eso es lo que hizo acá. El área 1 representó por un generador único equivalente y el área 2 por un generador único equivalente. ¿Sí? Que engloba el efecto de todos los generadores del área correspondiente con su respectivo sistema de control. Cada área representa mediante una fuente de tensión interna detrás de una reactancia equivalente. El flujo potencia activa entre las líneas es, esto sería entonces la fórmula de la potencia P sub 1, 2. Sería E1 por E2, E1 por E2, está acá, dividido X sub T. Y X sub T es la reactancia acá de todo el sistema, la reactancia de la línea de transmisión, más la reactancia acá de las dos máquinas síncronas que están representados, por el seno del ángulo delta 1 menos delta 2. ¿Sí? Delta 1, ángulo de carga del área 1, delta 2, ángulo de carga del área 2. ¿Ok? Esta es la fórmula entonces de potencia activa. Potencia activa a través de una línea de transmisión. Bueno, conociendo un poquitito esta fórmula que está acá, vamos a ecuacionar otra vez. Vamos a pasar a Laplace y vamos a hacer el diagrama de bloque. ¿Ok? Bien. Haciendo una linealización alrededor del punto de equilibrio. Le llamó T sub 0 acá.
A esto se conoce como par sincronizante. Y esto que está acá, E1, E2, X sub t, que sería la derivada de esto que está acá. Tenemos coseno delta 1, 0 menos coseno delta 2, 0, que sería la condición de equilibrio ante la perturbación. Aquí tenemos entonces lo que sería esta fórmula que está aquí, más una linealización con el par sincronizante, ¿sí? Pasado a la función de Laplace, graficado en diagrama de bloques. Esto sería entonces nuestro diagrama de control, ¿sí? Tenemos entonces aquí, fíjense que no hay control suplementario acá, solo potencia de referencia, el estatismo, la máquina, regulador de velocidad, turbina, máquina área 1 o máquina 1, área 2, estatismo del área 2, potencia de referencia, regulador de velocidad y turbina. ¿Qué tenemos incrementado entonces acá? Tenemos acá el intercambio de potencia P sub 1, 2, ¿sí? Con relación entonces al intercambio de potencia acá en estas dos áreas. Luego tenemos entonces aquí la caída de frecuencia en el área 1 y la caída de frecuencia en el área 2, como está acá, ¿sí? Esto sería entonces el diagrama de bloque de esto que estamos representando aquí. Este es dos sistemas de control sin CAG, ¿sí? Solamente regulación primaria acá, estamos viendo nosotros. Ok, entonces dice acá que una variación de carga en el área 1 se traduce, después de la actuación primaria, en una variación de la frecuencia del sistema de acuerdo con la ecuación, ¿sí? Entonces tenemos acá que la variación de frecuencias va a ser delta PL, 1 sobre R1 más de 1 y 1 sobre R2 más de 2, que es del área 2, ¿sí? Estatismo área 1, coeficiente de sensibilidad a la frecuencia área 1, estatismo área 2, coeficiente de sensibilidad a la frecuencia del área 2, ¿sí? A esto que está acá le llama beta 1, ¿sí? Como está aquí. 1 sobre R2 más de 2 se le llama beta 2 aquí, ¿sí? Bien, ordenando esta fórmula que está acá, nos quedamos en esta fórmula final donde dice una variación de flujo de potencia activa entre las dos áreas de acuerdo a la ecuación. Entonces, delta P1, 2, o la variación de potencia entre el área 1 y 2, me queda por esta fórmula que está aquí, ¿sí? Menos delta PL, beta 2 sobre beta 1 más beta 2, ¿sí? Es una manera de representar entonces. Bien. Ya con nuestro control suplementario, tenemos esto que es error de área de control o error de control de área, en español igual. Y acá me dice, para restaurar a su valor nulo la frecuencia y el error de flujo de potencia entre las áreas, la regulación secundaria aplica una acción de control tipo integrador sobre la combinación de ambos errores. Entonces tenemos acá el error de control de área 1, el error de control de área 2. Controla. El error de control de área 1 controla el intercambio de potencia entre las dos áreas más la caída de frecuencia del área 1. El error de control del área 2 controla el intercambio de potencia del área 2 y área 1 y la caída de frecuencia también en el área 2. Eso va a ser el algoritmo para poder resolver entonces el control suplementario con relación a la respuesta. Tenemos dos acá. El área de control error 1. Acá tenemos entonces la frecuencia. Y acá en esta parte tenemos el intercambio de potencia acá entre el área 1 y el área 2. ¿Sí? Entonces tenemos acá otra acción más. ¿Sí? Tenemos acá la máquina con regulación primaria del área 1, la máquina con regulación secundaria del área 1, está acá, dando entonces una referencia
Acá tenemos la representación entonces de la constante de inercia H1 y el parámetro de sensibilidad de 1 de todas las máquinas entonces del área 1. ¿Sí? Acá está el área de control, entonces hace esta misma fórmula que está acá, hace. ¿Sí? ¿Sí? El intercambio de potencia. Y el área 2 también. Tenemos aquí entonces la frecuencia. Aquí restamos entonces, sería delta P21, que está acá. Y aquí tenemos entonces ya la señal de continuo. Esa señal del área de control de error es la señal que va a entrar acá en este sumador, ¿sí? Y va a incidir acá en el regulador de velocidad, como estamos viendo nosotros. ¿Ok? Eso sería entonces dos áreas eh, con regulación secundaria, teniendo en cuenta tanto la caída de frecuencia como el intercambio de potencia. Y esto se estudia porque normalmente casi todos los sistemas de potencia hoy en día son sistemas interconectados. Están interconectados varios sistemas de potencia. Y evidentemente, si hay una interconexión entre un sistema de potencia y otro, hay entonces, como le digo, un flujo de potencia o un contrato de potencia entre esas dos áreas, ¿verdad? Si se interconectan dos sistemas, es porque hay intereses de energía. Por ejemplo, el sistema paraguayo con el sistema argentino. Interconectamos esos dos sistemas y la finalidad es intercambio de energía, ¿verdad? Por ejemplo, Paraguay le vende energía a Argentina a través de Yacyretá. Entonces estamos intercambiados y hay que respetar entonces esos intercambios de potencia que dice. Entonces acá estamos viendo un diagrama de bloques que prevé esas condiciones, ¿verdad? Y vemos toda esta cantidad de diagramas de bloques acá, porque hay que modelar, ¿verdad? Sí o sí hay que hacer modelamiento para poder conocer la respuesta del sistema de control y poder saber, ¿es una respuesta estable o inestable con los parámetros que le estamos cargando a la máquina? Es para eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, entender bien que nuestro control secundario tiene dos finalidades. ¿Sí? Ajustar la frecuencia a la referencia y también mente hacer que se respete entonces el intercambio de potencia entre dos. Esa acción o ese algoritmo para poder llevar a cabo depende entonces del error de área de control. Esta que está aquí. Esta es la que hace entonces el algoritmo para poder resolver esos dos problemas que está aquí. ¿Ok? La única manera de corregir esos dos parámetros, intercambio de potencia y frecuencia, es solamente con el CAG. Sin el CAG, yo no consigo. Y una de las respuestas de por qué no consigo es por la característica de estatismo que tienen las máquinas síncronas. Bien, acá terminamos entonces la unidad que está relacionada con carga-frecuencia. Vimos entonces todos los aspectos relacionados con sistema carga-frecuencia, regulación primaria, regulación secundaria y tener una noción, ¿verdad?, de lo que es la regulación terciaria. La regulación terciaria te van a dar en otras materias después. No sé cómo se llama ahora. Antes era eh, programación dinámica, creo que le llamaba. Pero van a dar después, no hay problema. ¿Sí? Y la regulación terciaria está relacionado más con la programación, ¿verdad? Primeramente, despacho económico. ¿Qué unidad es más económica para operar? Y segundo, el criterio de la reserva, ¿verdad? Si vamos a tener reserva, y eso está relacionado con operación. Operación del sistema de potencia es la que decide eso que está ahí. Un ratito acá.
Bien, yo le voy a poner otro material ahora, le voy a usar en la plataforma, si quieren leer un poco más sobre esto. Yo no llegué a desarrollar todo porque hay que tener más conceptos de sistema de control, ¿verdad? Para entrar más a profundidad en esta parte. Pero por lo menos la idea es que entiendan bien, ¿verdad? Cuál es la función de la regulación primaria y la función de la regulación secundaria. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Voy a tomar la asistencia un rato mientras. Sí, Andrea. Bueno, ahí la compañera Giselle me dijo que la clase que viene quiere rendir a partir de las 3 de la tarde. Entonces le pregunto, ¿están todos de acuerdo con eso de rendir a las 3 de la tarde de la clase que viene? De mi parte, 3 de la tarde, profe. Sí, así me preguntó. Rendir a partir de las 3 de la tarde. Bueno, sí, Juan, la clase, el parcial entra hasta la clase de hoy. Así mismo, hasta la clase de hoy entra. Entonces le pregunto, ¿están de acuerdo de rendir a partir de las 3 de la tarde o quieren rendir ya antes? yo no tengo problema, profe. Dale. Por eso respondan ahora, sí, ahora definimos ya. Si vamos a tener problema o no. Yo tampoco tengo problema, profe, es lo que opinen la mayoría, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, entonces, ¿hay alguien que se opone entonces de rendir a las 3 de la tarde? Si alguien se opone, di ahora, así para poder definir. Profe, yo había entendido que iba a ser a las 18 horas o estoy equivocadísimo luego. Sí, sí, está equivocado porque coincide con otra materia ahí. Hay otra materia a esa hora. Máximo, para las 17 horas tenemos que terminar. Bueno, dale, entonces repetimos. Puede ser las 3 de la tarde entonces el examen, para empezar, Sí, bueno. sin problema. Profe, con el tema de los diagramas de bloques, ¿cómo vamos a hacer? Vamos, ¿qué tenemos que hacer con eso nosotros? Solamente entender los parámetros, qué son los parámetros que está ahí, qué por ejemplo significa D, qué significa H, y interpretar un poquitito la secuencia, ¿verdad? No hace falta resolver los diagramas de bloque, eso no vamos a hacer. Solamente conocer de qué es el diagrama de bloque, de qué está hablando. Solamente eso. Bueno, profe, está bien. Ok. Bueno, nadie intentó hacer el ejercicio que pusimos, el ejercicio del trabajo práctico. ¿Alguien intentó hacer ya? Yo hice, profe, pero no sé si está bien. Ya, ya. Justamente Bueno, eso es lo que pregunté hace rato para corroborar, porque viste que necesitamos la potencia del sistema, la variación si disminuyó o aumentó. Y eso es lo que yo no sé si es que es 200 megawatts que te daba luego el dato, porque te decía potencia uno, potencia 2, potencia 3. Y las tres potencias eran iguales, pero esa no es la variación de potencia. ya, Yo no entendí si es del generador o qué. entiendo. Bueno, le voy a hacer un material ahora para que puedan leer. Si tienen dudas, pueden escribirme, no hay problema. Escríbanme nomás, yo le voy a guiar un poquitito con relación hasta dónde se arrancaron. Ese material que yo le voy a dar le va a ayudar bastante también. Tienen que leer nomás, hay que leer porque no es muy corto. Así que le voy a poner en la plataforma, lean un poquitito eso y si después aún de eso tienen más dudas, entonces pregúntenme y vamos a ver para poder resolver sin problema. ¿Está bien? ¿Ok? Está bien, profesor. Ok. Quedamos así. Nos vemos entonces el martes que viene en la Politécnica. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, profe, chao, chao. Chao, chao. Buen resto de jornada. Igualmente, que pasen bien. Gracias, gracias.